Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunos fármacos que tienen que ver con algunos padecimientos que tienen que ver con el sistema digestivo. Vamos a hablar algo acerca de fármacos que tienen que ver con gastritis y con trastornos de la motilidad eh, intestinal. Entonces, estos problemas gastrointestinales son muy comunes. Ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez de alguien que tiene gastritis, ¿no? Que se queja de este malestar como dolor, como ardor. Y la gente que tiene gastritis normalmente también tiene reflujo gastroesofágico, ¿no? Y siente esta circunstancia de ardor, no solamente en el estómago, sino también en la boca del estómago y el trayecto esofágico. Entonces, para esos fines, pues vamos a revisar algunos fármacos que modulan la acidez gástrica y también otros que funcionan como eh, moduladores de la motilidad gastrointestinal. Y ya que vamos a hablar de motilidad gastrointestinal, pues también vamos a ver algunos trastornos gastrointestinales que se benefician con algún tipo de tratamiento que tiene que ver con aumentar el tracto, la movilidad del tracto gastrointestinal o disminuirla, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos. Una de las estrategias más comunes para mitigar el asunto de la acidez gástrica es el uso de antiácidos, ¿no? Eh, Vinculados a algunas reacciones que tienen que ver con el proceso ácido-base, ¿no? Si hay mucho ácido en el estómago, pues nosotros administramos algunas bases y entonces se tiende a la neutralización. Algunos fármacos que normalmente utilizamos tienen combinaciones de hidróxido de magnesio y también hidróxido de aluminio, que en combinación pues hacen que exista una neutralización equilibrada y sostenida de la acidez gástrica. Eh, los hidróxidos de magnesio reaccionan rápido, mientras que los hidróxidos de aluminio reaccionan de una forma más lenta. Y entonces, pues, se puede predecir que esta combinación de agentes neutralizantes de la acidez, pues, puede ser útil. El asunto con estas medidas es que, como ustedes imaginan, pues se tienen que estar administrando de una forma continua, ¿no? Todo el tiempo, a todas horas, la gente tiene que estar tratando de tomar este tipo de remedios. Y también hay algunos factores que predisponen a su perfil de seguridad. Entonces, el hidróxido de aluminio puede relajar el músculo liso, produce retraso del vaciamiento gástrico y puede producir estreñimiento, ¿no? Que es una de las principales circunstancias que limitan su uso, es una de las principales reacciones adversas, mientras que el eh, hidróxido de magnesio, pues, ejerce los efectos opuestos, ¿no? Puede causar diarrea, ¿no? Eh, Además, pues puede provocar esta sensación de sabor metálico y evidentemente también puede provocar interacciones con otros fármacos que necesitan este medio ácido para su absorción, ¿no? Es el caso de, ustedes recordarán, de las tetraciclinas, ¿no? Que necesitan este medio ácido para ser eh, más o menos absorbidas. Y pues si nosotros lo coadministramos con este tipo de fármacos, pues bueno, evidentemente vamos a tener un mal resultado con ese tipo de estrategias terapéuticas. Hay algunos otros fármacos, como es el caso de los citoprotectores, y aquí les traigo a colación el sucralfato, que se adhiere
a las células de la mucosa gástrica y de esa forma favorecen que el tejido gástrico pues mejore, ¿no? Las úlceras se cierren y de esa forma propiciar que ya no existan estas alteraciones vinculadas a la gastritis. En el caso del sucralfato, pues es parte del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, por eso se los traigo a colación. Otra serie de estrategias está vinculada con el uso de antagonistas histaminérgicos H2. Es el caso del fármaco que describimos en el programa, que se llama ranitidina. La ranitidina inhibe la secreción basal de ácido. Tiene algunas ventajas farmacocinéticas, como que se une poco a proteínas y su metabolismo es hepático muy incipientemente, por ahí del 10 a 35%, y no tiene que ver con citocronos. Se elimina por vía renal y su perfil de seguridad es bastante asequible, ¿no? No tiene tantas reacciones adversas, diarrea, dolor de cabeza, constipación y confusión. Si nosotros comparamos el usar antagonistas del receptor histaminérgico 2 contra los inhibidores de bomba de protones, a los que me voy a referir a continuación, pues pueden notar que en los diferentes escenarios clínicos, como úlcera duodenal, enfermedad por reflujo gastroesofágico o el tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori, pues es menos eficaz que los inhibidores de bomba de protones, pero son una herramienta útil en aquellos pacientes en donde no podemos usar inhibidores de bomba de protones. Entonces, echemos un vistazo a cómo son estos mecanismos de acción, ¿no? Evidentemente, los fármacos que funcionan como antiácidos, estos hidróxido de aluminio y magnesio, pues actúan de forma química, ¿no? Físico-química, neutralizando el ácido que está en la luz gástrica. Los antagonistas de receptores H2 de histamina lo que hacen es intervenir en este lugar, ¿no? Y de esta forma no se activa esta vía dependiente de AMP cíclico que activa a la bomba de protones, ¿no? Si no está activa esta bomba, pues no se generan hidrogeniones que a la postre se vincularán con el cloro para crear ácido clorhídrico. Si ustedes ven, hay otra vía que también provoca la activación de esta bomba y esta vía, pues ustedes la identificarán porque tiene que ver con receptores muscarínicos. Estos receptores muscarínicos, a través de una vía dependiente de calcio, pues también promueven la actividad de esta bomba de protones. ¿Cómo funcionan los inhibidores de la bomba de protones? Pues bueno, se unen de forma covalente a esta bomba de protones y pues bueno, inhiben su acción si no hay producción de, más bien, el paso de hidrogeniones, pues habrá una disminución de ácido en la luz gástrica. Tiene algunas ventajas utilizar inhibidores de bomba de protones porque pues de plano estamos quitando este factor de producción de ácido clorhídrico, ¿no? No importando por qué vía se estimule a esta bomba, si nosotros usamos inhibidores de bomba de protones tenemos la certeza de que esto ya no va a pasar. Los inhibidores de bomba de protones se unen de forma covalente a esta bomba y entonces pues esta bomba se desfuncionaliza y se tiene que crear más para poder producir hidrogeniones, bueno, para poder que pasen hidrogeniones a este lado de la luz y que se puedan combinar con el cloro para que hagan ácido clorhídrico. ¿Qué pasaría si
por alguna razón se suspende el tratamiento, pues lo que hace las células, ustedes saben que las mucosas se están renovando con una velocidad frecuente y sostenida, entonces lo que va a pasar es que van a existir nuevas bombas de protones que se van a funcionalizar y entonces van a poder seguir liberando hidrogeniones para que se junten con el cloro. Aquí ustedes también pueden observar el papel de las prostaglandinas, en específico la prostaglandina E2 y la prostaglandina I2, que a través de este receptor de prostaglandinas, pues inhiben esta vía dependiente de AMP y entonces hacen que esta bomba de protones pues no funcione, ¿no? Ya habíamos hablado de las cualidades del misoprostol para inhibir esta producción de ácido clorhídrico y además ustedes ya saben también que el efecto de algunas prostaglandinas pues promueve la liberación de moco desde algunas células epiteliales y superficiales, ¿no? Entonces, el uso de algunos citoprotectores, como es el caso del misoprostol, pues, por un lado, ayuda a la liberación de moco y, por otro lado, hace que esta bomba de protones no esté liberando más hidrogeniones que se pueden combinar con el cloro para el ácido clorhídrico. Como ustedes ven, entonces, pues hay una serie de factores en los que podemos incidir desde el punto de vista farmacológico y poder tener un control adecuado de la enfermedad acidopéptica. Hay diferentes tipos de inhibidores de bomba de protones. El que nosotros hemos puesto en el programa es el omeprazol, pero pues, también hay lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol. Hay diferentes tipos, hay diferentes primos, digamos, del omeprazol. Y de todos estos, el omeprazol es el único que tiene una actividad inhibitoria sobre algunos citocromos, en específico del citocromo CYP2C19. Entonces, ustedes se imaginarán las posibles interacciones farmacológicas que conlleva la utilización de omeprazol y pues saber que se tienen que seguir de forma cercana a los pacientes que estén tomando algunos fármacos que se metabolizan a través de estos citocromos. Además de esto, en el perfil de seguridad de los inhibidores de bomba de protones, está que en el tratamiento crónico con estos fármacos se disminuye la absorción de vitamina B12, ¿no? Entonces, hay que recordar que hay algunos otros fármacos que también tienen este fenómeno, exhiben este fenómeno de alterar la absorción de vitaminas, y entonces, pues, tenemos que dar algún suplemento de vitamina B12 para contrarrestar la posible sintomatología de la depresión de esta vitamina. He puesto en rojo aquí la hipergastrinemia, ¿no? Si existe una disminución, ¿no? De esta acidez gástrica, pues indirectamente estamos aumentando la posibilidad de que aumente la gastrina, ¿no? Entonces, todavía no existe un vínculo estrecho entre la hipergastrinemia y alguna alteración maligna, ¿no? Pero pues tenemos que estar pendientes. Otros fármacos que tienen que ver con la motilidad gastrointestinal, pues tienen que ver con este procedimiento, ¿no? De que queramos que aumente la motilidad para evitar este reflujo gastroesofágico, ¿no? Es el caso de la cisaprida, que es un agonista serotoninérgico, en específico actúa sobre el receptor de serotonina 5-HT4. Y pues lo que hace es que estos fármacos, la cisaprida y la metoclopramida, que esta sí está en el programa, pues son considerados como procinéticos, ¿no? Aumentan el vaciamiento gástrico y de esa forma pues evitamos que exista
este proceso de reflujo gastroesofágico. En el caso de cisaprida hay que tener cuidado porque puede prolongar algunos procesos de conducción cardíaca, ¿no? Hay aumento del segmento QT, ¿no? Vinculado al uso de cisaprida. Entonces, si lo coadministramos con algunos fármacos que también son arrítmicos, entonces puede aumentar este riesgo cardíaco. Desde el punto de vista de efectividad es muy bueno como procinético, pero tenemos que tomar en cuenta esta circunstancia del riesgo cardiovascular. Hablando de metoclopramida, este es un antagonista del receptor dopaminérgico 2 y también es antagonista del receptor de serotonina 3 y agonista del receptor de serotonina 4, ¿no? Entonces, en este sentido, comparte este mecanismo de acción con cisaprida, pero también tiene que ver con receptores de dopamina y otro de serotonina. Entonces, ustedes podrían pensar, ¿no?, que con esta intervención con receptores de dopamina, pues habría algunas alteraciones del movimiento, ¿no? Como lo vimos en Parkinson, ¿no? Evidentemente, el tratamiento a largo plazo con metoclopramina, pues puede tener este perfil de seguridad, aunque, pues bueno, es muy útil para el asunto de incrementar la motilidad gastrointestinal y así evitar síntomas de reflujo gastroesofágico. También reduce náuseas y también reduce el vómito. Recordar que hay algunos fármacos que se parecen a la motilina, es el caso de la eritromicina, que pues estimula este efecto procinético, aunque pues sabemos muy bien que este es un antibiótico, ¿no? Hablando un poco más acerca de la motilidad intestinal, pues hay algunas veces que sus pacientes pues van a tener problemas en el sentido de que no pueden defecar, ¿no? Y entonces les pueden administrar algunos fármacos que les ayuden como laxantes. Van a ver en la práctica de motilidad gastrointestinal, pues cuáles son estos estímulos que actúan sobre el músculo liso. Algunos de esos tienen que ver con irritación en la mucosa, es el caso de los xenócidos AB y el penicillium, psyllium, perdón. Entonces, aumenta el volumen fecal y de esa forma, pues, se estimula a que exista peristalsis. También hay otros que funcionan como fármacos que aumentan también el volumen, ¿no? De forma osmótica, es el caso del sorbitol y la lactulosa. Y entonces, pues también este estímulo de incrementar el volumen, pues estimula al intestino a que se mueva. De esa forma, pues se puede promover que la gente pues vaya al baño. Algunas cuestiones que tienen que ver con sus usos, pues bueno, el estreñimiento causado por opioides, ustedes saben que hay receptores opioides intestinales que promueven que exista una disminución del tránsito gastrointestinal, un estreñimiento que sea crónico, o también algunas circunstancias en las que nos conviene que el intestino esté funcionando de una forma correcta, como es en la encefalopatía hepática. ¿Qué puede pasar con el uso de estos laxantes? Pues se puede hinchar, puede haber malestares abdominales o puede haber flatulencia. En este sentido, bueno, hablándolo en el sentido opuesto, pues cuando nosotros queremos que la motilidad intestinal disminuya porque los pacientes pueden tener diarrea, pues tenemos otro tipo de estrategias, ¿no? Alguna de ellas es esta, que es el subsalicilato de bismuto. El subsalicilato de bismuto se utiliza como diarrea aguda, puede usarse también en pacientes que tengan náuseas,
y cólicos abdominales. Este subsalicilato tiene efectos antisecretores, antiinflamatorios y antimicrobianos, pero evidentemente su uso no debe de ser generalizado, porque si nosotros estamos pensando de que alguien tiene una diarrea vinculado a una infección, pues evidentemente tenemos que dar antibióticos, ¿no? Si es una infección por bacterias, evidentemente. Y entonces el uso de esta estrategia, pues a veces no sirve porque se trata de bacterias que tienen un perfil diferente para que puedan ser susceptibles a tratamiento. Hay otra estrategia que también se vale de estos receptores de morfina, ¿no? Los agonistas de receptores de morfina. En este caso, pues ustedes podrán identificar a la loperamida. La loperamida, a través de este agonismo de receptores de morfina, pues lo que hace es detener, ¿no? Esta peristalsis. Igual tendríamos que tener precaución en caso de que nosotros sospechemos de que exista este problema diarreico vinculado a una infección, y entonces pues además de dar loperamida, pues tendríamos que administrar algún tipo de antibiótico, ¿no? ¿Qué puede pasar con el uso excesivo de loperamida? Pues puede causar hilio paralítico, y en circunstancias donde la membrana, esta protectora de la membrana hematoencefálica no está bien formada, pues puede haber depresión del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que este proceso, pues, está vinculado a las necesidades. Si se está viviendo una cuestión de diarrea, sobre todo en niños, pues en general, ¿no? En todos los casos, lo que tenemos que observar primero es el tratamiento de rehidratación, ¿no? Tenemos unos programas de rehidratación muy exitosos, ¿no? Que se restituyen electrolitos, estos Vida Suero Oral que regalan en todos lados. Esa es la primera circunstancia que tenemos que observar, ¿no? Hay que compensar la hidratación que se ha perdido a través de diarrea, y después vemos si es de origen infeccioso o si podemos utilizar alguna estrategia donde únicamente se disminuya el tránsito gastrointestinal. Cuando esta motilidad intestinal tiene que ver con mucho movimiento, pues puede dar dolor tipo cólico, ¿no? Y entonces, para esa circunstancia, pues utilizamos algunos antagonistas de receptores muscarínicos, es el caso de la utiliosina. Hay veces que existe un dolor terrible, ¿no? Que tiene que ver con el síndrome de intestino irritable, y pues lo que utilizamos es tratar de disminuir esta fuerza de contracción en el intestino, y de esa forma se disminuye el dolor. La butiliosina se puede administrar por vía oral o parenteral. Por vía oral se absorbe muy poquito, entonces si el dolor es terrible, pues lo que más conviene es que se administre por vía parenteral para que las concentraciones sean adecuadas y entonces le pueda ayudar a su paciente. Es útil como espasmolítico, ya sea gastrointestinal, que es por lo que lo traemos a este tema, pero también puede ser un cólico biliar o de órganos urogenitales. Puede ser que como perfil de seguridad, pues exista dolor epigástrico, náuseas o diarrea. Entonces, pues ojalá que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban.